Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a tener otra entrevista relacionada con la muestra de cine de Lanzarote. La verdad que desde el gabinete de prensa y sobre todo gracias a Marifé, nos consigue siempre gente interesante. Hoy vamos a hablar con Guillermo Peydró. Él es cineasta y doctor en Historia del Arte y es miembro del jurado. Hoy vamos a hablar con este miembro del jurado también porque una de las particularidades que tiene la muestra, y es, no vamos a decir que no se ha visto nunca, pero muy pocas veces se ve, el jurado delibera delante de los espectadores. Es decir, que ahí como no hay truco ni nada, ¿no? Ahí se puede ver cuáles son las razones por las que las películas van a ser galardonadas o no. Además vamos a hablar de muchísimas cosas, sobre todo de cine, con Guillermo. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Bien. Se te preguntaba, digo, miembro del jurado, pero que si era la primera vez, pero es que ya habías estado como participante. Sí, como cineasta. ¿Cómo lo recuerdas? Fantástico. ¿Sí? Lanzarote es una isla maravillosa. Sí, ¿no? Y gracias a César Manrique, en gran parte, me imagino, ¿no? Lo cuidado que está el turismo su toque, y todo ¿no? lo demás. Y es un placer siempre venir por aquí. La verdad que sí. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar de, en líneas generales, ¿cómo ser miembro del jurado? Porque lo ha sido de otros festivales, muestras y tal. ¿Cómo es un día a día? ¿En cuántos días se hacen? ¿Cuántas películas te tienes que ver? Porque esa es otra, porque las selecciones a veces quedan pocas, pero una vez me dijeron, yo le dije para un festival de cine nacional, digo, que tenía que ver 2000 cortos, me dijo uno, dice, tienes que ver 2000 cortos, y dije, mira, me cuesta el divorcio. Entonces digo, no sé en este caso, ¿cuántas películas se ve para seleccionar, o las que se seleccionan, cómo lo hacen, y luego ya el desencadenante final, que sería ya en la muestra y la decisión final? Vale, pues aquí en concreto tiene esta particularidad de que el debate va a ser en abierto, ahora hablamos de ello. Esta vez son 6 películas, son 6 largometrajes internacionales a concurso y tenemos que ver estos 6 largometrajes y debatirlos. Y Javier ha insistido en, a diferencia de otros festivales en las que nos han mandado las películas con antelación, las hemos visto en casa antes de venir y tal, aquí me dijo Javier que no, que había que verlas en el cine y que hay que verlas todas en igualdad de condiciones y me parece muy bien. Sí, eso es lo más justo. Esto es como en Fórmula 1, que todos compitieron con el mismo coche, ¿no? Exacto. Vamos allá, porque, bueno, ¿cómo hace un jurado? Antes de hablar del jurado delante del público, ¿cómo es un jurado? ¿Ya las has visto en otros sitios o ves la selección final allí? Sí. Y ¿alguien se quiere imponer? ¿Cuántos miembros suelen ser? ¿Hay alguna jerarquía? ¿Hay como un presidente de jurado? Que yo recuerde, en todos los festivales en los que he hecho jurado, que son 3, han sido 3 personas. Y estas 3 personas están en igualdad de condiciones y no hay un presidente del jurado y no hay alguien que tenga voto de calidad o cosas así, ¿no? En las programaciones, donde he trabajado como programador, a lo mejor a veces el director del festival dentro del comité de selección sí que tenía como un voto más para desempatar o algo. En los jurados no, hasta donde yo he visto y conozco. Ya. O sea, que los 3 aportamos argumentos y defendemos qué películas creemos que tienen que ganar un premio u otro y así se hace. Yo me imagino que luego los habrá de todo tipo de jurados, unos que son como súper arriesgados, otros, ¿no? La personalidad de cada uno, entiendo yo, ¿no? Sí, se suele hablar, bueno, hay como todo tipo de estrategias y de todo. A mí no me gusta mucho entrar en estrategias y en ver cosas extrañas. A mí me gusta simplemente esto, ¿no? Aportar argumentos para ver qué película debería llevarse el premio o no. Dentro de eso hay como distintas sensibilidades también, porque se puede optar a premiar una película que sea radicalmente perfecta, pero sin mucha vida dentro, sin mucha sorpresa, o una película que sea muy imperfecta y que en cambio haya apostado por el riesgo y por intentar encontrar algo nuevo dentro del territorio del cine y por lo tanto, aunque sea menos buena que la otra, quizá merece el premio. Sí. Esto es subjetivo y es bueno, y por eso me parece bien que se hable en público, ¿no? Y que sea también un poco pedagogía de la crítica, que puede ser a veces un poco, puede estar sesgada o puede ser... ¿Te consta a ti? Me decías antes que en los que tú has estado no, pero ¿te consta que hay como cosas raras ahí que cuando deliberan hay gente que dice, pero ¿cómo se lo han dado a este? Sí. Pues como es secreto no lo podemos saber, ¿no? No sé. Yo puedo intuir que a lo mejor puede haber favoritismos porque conozcas a la persona o porque incluso... Hombre, creo que está suficientemente medido para ver que no hay un productor de una de las películas como miembro del jurado, ¿no? O cosas así. Y que no hay intereses por medio, claro. Pero claro, podría darse, no sé, y según... Depende de qué festival sea, si es un festival así más monstruoso, más grande... Pero esos son más jurados, ¿no? Más que 3, Y ¿no? pueden ser más, pero por lo tanto puede haber más
posibilidades de que haya alguien que tenga intereses con alguna de las Sí. películas, intente presionar y tal. Y por referencias de cosas que me han contado otras personas, pues sí que ha habido esto y es muy desagradable. Antes de hablar de la experiencia, porque me dices que la vas a hacer, no lo has hecho la de con el jurado, Todavía no lo hemos hecho. pero en este caso, una película que gane la muestra, ¿no? Que gane la muestra de Lanzarote, ¿no? Que sea la Ajá. película elegida y tal. La repercusión de la muestra de cine de Lanzarote, ¿tiene repercusión luego en, no sé, en otros festivales o en taquilla, por decirlo de una manera? ¿O se va a ver más? En taquilla no lo sé. Estas películas de la selección son películas de las más importantes. Yo he visto, antes de llegar aquí, he visto solo una de ellas, que es All Light Everywhere, y que me parece maravillosa. Y supongo que las otras me parecerán también por Ya te la... indica a ti que dices, voy a un sitio Ya donde veo el más o nivel, menos... ya veo el nivel, sí. Y luego la vez anterior que vine también vi de la sección oficial, vi varias y me pareció que es... La muestra saben hacer muy bien las cosas. Las selecciones o Sí. lo que sea. Claro, también me decía Javier que no me dijo que tiene truco, lo interpreté yo. Prefiero que la gente pueda opinar del público, Ujú. pero dice que tendría que opinar alguien que las haya visto todas. Vale, Claro, ya tiene que eliminar, porque por eso tú ahora vas a tener que vértelas todas, te vas a sí. tener que eso, ¿no? Que también digo que es ahí donde estará la capacidad de comparación. Ajá. ¿Sabes? Que el público no va a poder opinar mucho, a no ser que las haya visto todas, que a lo mejor los habrá, claro. Me parece un buen criterio, claro. Si Claro. solo has visto una y te ha fascinado, igual ¿no? Igual tenderías otras a te decir, fascinarían más. ¿por qué no le das el premio a esta? ¿no? Y pues, si no has visto las otras 5, pues... La verdad que sí. Ya hablando un poco, ¿qué te esperas que sea? ¿Un momento extendido o vas a ir por donde...? A nivel de jurado, Sí, de la sí, 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 sí. deliberación, yo lo veo muy bien. Sí, es una experiencia nueva, nunca hemos debatido en público, entiendo que eso implica determinadas cuestiones a la hora de defender tus argumentos, ¿no? Igual no puedes ser tan explícito si algo no te ha gustado, ¿no? Una de las cosas que pregunté es, pero vamos a estar delante de los propios cineastas a los que estamos juzgando, ¿no? Así, y no, se supone que es solo ante el público, pero no ante los Ya cineastas, sería como ¿no? de O mala sea, educación, ¿no? o incluso, no sé, por herir sentimientos Sí, o claro. ganarte enemigos, ¿no? Pero de alguna forma, o sea, me tranquiliza el que sean películas de las que realmente no conozco absolutamente nada a ninguno de los cineastas que han hecho esas películas, no les conozco de nada personalmente, me refiero, porque conozco a muchos cineastas del cine español y son amigos muchos de ellos, ¿no? Entonces, pues ahí podría haber habido un problema. Si hubiera muchas películas de amigos míos, me parecería muy difícil ser jurado de entrada y ser jurado en público más todavía, no sé, porque es delicado, ¿no? Sí, Y porque la que no gane, ya de por sí ya estás diciendo que es peor que la otra, ya de por sí ya no le va a gustar mucho al amigo. Y luego ya si dices cualquier cosa, ¿no? Y dices tú, oye, pues le falta esto, le falta lo otro, pues eso se puede molestar a alguien. sí, y sobre todo que yo creo que va por otro lado, ¿no? O sea, nosotros entre los cineastas del cine español nos conocemos mucho entre nosotros y pues nos escribimos, nos mandamos las películas en proceso y nos enviamos contestaciones realmente extensas, ¿no? Muy detalladas, con cuestiones sobre la película, de qué cosas funcionan y qué no y demás, pero no es lo mismo contar eso en público, ¿no? Es otra cosa diferente. Entonces, me alegra mucho no conocer a nadie de las películas que están implicadas en las decisiones que yo voy a tomar. Quitas un peso encima. Sí, y estoy deseando hacerlo. Me parece que va en la línea de algo que está haciendo la muestra muy bonito, que es crear una pedagogía del cine, que es, de alguna manera, hacer una serie de secciones, ¿no? Primero está esta sección oficial en la que Javier, el equipo de programación, han seleccionado una serie de películas redondas, me parece a mí, por las referencias que tengo de unas y otras, que van a ser interesantísimas para debatir. Luego, además, hay una parte que es una sección temática sobre el viento y que ahí ya hay un trabajo de programación que es justo el que a mí me interesa más, ¿no? El cómo... Porque eso no es normal, eso no se suele hacer. No, se hace en algunos sitios, en otros no. A O sea, mí me tipo de gusta actividad donde se paralela hace. y de unidades temáticas. Exacto, sí, pues es como los museos, ¿no? Puedes reordenar todo el Museo del Prado a nivel cronológico, que es lo más fácil, por escuelas y a nivel cronológico, o puedes hacer organizaciones temáticas, ¿no? Y que es muchísimo más interesante. Igual en el Prado en concreto sería muy difícil hacerlo porque es una institución no muy experimental.
pero me interesa más dónde Sí. se hace. Y como programador de cine me interesa también esto en las programaciones que yo he hecho, temáticas, o cuando he estado en festivales también intentar proponer, ¿no? Cosas así a nivel temático. Sí, no, yo creo que sí, ¿no? Ellos se han intentado marcar con actividades, con mesas redondas, conferencias y demás. Sí. Eres cineasta, ya has participado. Sí. ¿Qué tipo de cine haces? Vale, pues hago cine sobre arte y en concreto un tipo de cine que se llama cine ensayo y que es algo que deriva de toda la trayectoria del ensayo literario desde Michel de Montaigne. Entonces es una manera de hacer pensamiento en imágenes y es diferente del documental, diferente de la ficción, diferente del experimental, pero reordenándolos todos, agrupándolos todos de alguna manera y utilizando recursos de toda la historia del cine, atravesando fronteras y haciendo un poco, creo que es quizá la forma fílmica con más libertad a día de hoy. La única película que he visto de la sección oficial es un ensayo, Ya. por ejemplo. Pero Guillermo, ¿sería complicado para alguien no muy ducho en cine de tal seguir una película tuya? Nada. Nada, ¿no? No, Entiendo yo que uno quiere que todo el mundo la vea, ¿no? Que... Sí, siendo consciente de que a lo mejor no es lo que a todo el mundo le interesa, ¿no? La última película que he hecho es sobre el Quijote y todo el mundo tiene en la cabeza el Quijote, ¿no? Y otra película que hice es sobre el Guernica, todo el mundo tiene en la cabeza el Guernica. Entonces, de alguna forma son referentes muy fáciles con los cuales relacionarte porque ya los tenemos en la cabeza, pero mi punto de partida en ambas películas, estas dos en concreto, es que estas dos obras, el Guernica y el Quijote, a día de hoy están filtradas por la mirada turística, comercial, un poco de medios de comunicación de masas, y eso te permite con el Guernica, por ejemplo, poder desayunar en una taza que tiene el Guernica impreso, ¿no? Esto, en función de cómo es, qué significa originalmente ese cuadro, sería muy difícil, no sé, en 1939 coger una taza con el Guernica y desayunar en esa taza, porque hemos perdido esa referencia el original. dolor que representaba Claro, o el... sí, es una imagen de sufrimiento humano, ¿no? ¿En qué momento esa imagen se ha resignificado y nosotros podemos llevarla en una camiseta para ir a la playa o podemos llevarla en una taza de desayuno, ¿no? Con el Quijote de alguna forma ha pasado algo parecido, que es que el Quijote es este señor simpático que vemos impreso en quesos, en vinos, por la calle. Y a mí me parece que el releer el Quijote desde hoy nos da unas claves esenciales, y de esto va mi película, sobre cuestiones de todo tipo y entre ellas sobre la utilización política del racismo y de la mentira. Está actual, ¿qué es actual? Claro, leer el libro hoy implica ver síntomas hoy, digamos, de cuestiones que no están bien en la sociedad y que él anunciaba ya, alertaba ya sobre esas cuestiones. Entonces es como que de alguna forma hila un relato de alertas, ¿no? Desde Cervantes hasta Goya, Valle Inclán, y cómo ha habido permanentemente en la historia de España alertas sobre Sí, conductas impropias que creo que como sociedad nos hacen peores. sí, que se repiten en el tiempo y que luego tienen derivaciones políticas y demás. En cuanto, bueno, tanto el Quijote, vamos a ir antes del Quijote, pero por ejemplo, has expuesto en el Louvre, Sí. o sea, y quiero llevarlo, y también en el Reina Sofía, o sea, vamos a ver, es como jugar en el Nou Camp y en el Santiago Bernabéu, en España, o sería jugar, no sé, Old Trafford, para los que sean de fuera. El Louvre, ¿cómo es exponer? ¿Los franceses cómo son? ¿Cómo ven a los españoles? ¿Cómo tratan ellos la cultura? Pues en el Louvre proyectaron esta película de las variaciones Guernica y era además en una fecha de referencia, era en aniversario, ¿no? del bombardeo, era en un momento en el que se estaban haciendo una serie de relecturas y recuperaciones de qué ocurrió en este momento, qué significa el Guernica como acontecimiento y como obra, ¿no? Entonces mi película hilaba algunos discursos sobre cómo el Guernica se ve desde hoy de distintas maneras y la manera que yo proponía es esta reactivación política de alguna manera del cuadro visto desde hoy para quitar esta mirada turística por un momento, pues tenía que ver con esto, ¿no? Y los franceses pues sí hicieron un libro enorme sobre filmaciones de películas basadas en el Guernica y tal.
Entonces mi película estaba puesta en conexión con otra serie de películas que han hecho... Esa unidad temática que hablabas antes, sí. Claro, sí, es como seleccionar un tema, ¿no? y ver una serie de películas. Estaba la de Alain Gené, Kusturica ha hecho otra película sobre el Guernica. Entonces, ¿qué aportaba mi película con referencia a estas otras ideas previas? Y bueno, la proyección fue maravillosa y... Nada, es que decir que uno ha proyectado en el Louvre, pues, Sí, es un momento te lo llevas, muy te emocionante. lo llevas para ti, ¿no? 2017 fue esto. ¿Y cómo son los franceses con la cultura? ¿Es verdad que le dan más importancia que, por ejemplo, que en nuestro país? Sin ninguna duda. ¿Sí? ¿En qué? ¿Qué hacen? En todo, y luego aparte en concreto es esta idea de que la cultura no la ven como una amenaza. O sea, hay Sí, ellos al revés, la protegen, ¿no? La protegen, la financian, tratan con mucho respeto a los creadores y se aseguran de que no tengan que estar malviviendo permanentemente. En España lo que pasa, o al menos esa es mi experiencia, y es la experiencia de casi todos los cineastas que conozco de mi generación, de mi ámbito. Nosotros tenemos que trabajar permanentemente en otro montón de trabajos, pero tenemos una particularidad, que es que buscamos trabajos que no nos ocupen el día entero o el año entero para poder dedicar el máximo posible del año a hacer nuestros proyectos. Entonces, permanentemente estamos como no comprometiéndonos al 100% con un trabajo que sería más estabilidad y todo mucho más fácil, y estamos saltando de un sitio a otro e intentando como armar. Entonces eso, claro, incide sobre la concentración que podemos dedicar a crear una obra, ¿no? Y esta película del Quijote la he hecho de madrugada, durante las madrugadas de 2 años. Entonces, sería de otra manera si hubiera podido crearla con más concentración y más atención, seguro. Sería mejor sin ninguna duda, y así todas mis películas. Entonces, toda la gente que conozco trabaja así, como permanentemente sacando tiempo de donde no hay. Y como dices tú, una inestabilidad. Si a ti te gusta tener la vida programada, olvídate de trabajar en el cine. Y hemos trabajado con gente, yo hasta con gente de vestuario, de escenarios, ¿no? Porque por distintas cosas que venían aquí, y había gente que decía, no, yo vivo casi el día, digo, pero si me metes en una oficina me muero, me decían. Justo, es como un virus, ¿no? Realmente necesitamos fabricar relatos, fabricar imágenes, y de alguna forma nuestra relación con el mundo pasa por el permanentemente reconstruir la realidad para darle sentido, porque si no, no sabemos existir. Claro. Una cosa, doctor en Historia del Arte, y siempre lo he pensado, conocer la historia del arte, ¿sabes? Es conocer los pilares de todo lo que, ¿no? De lo que es no sé, el arte, porque el cine es un arte. No sé si eso forma al cineasta de una manera distinta, el estar formado, valga la redundancia, ¿no? No sé si... Sí, yo hice Historia del Arte para hacer cine. Claro. O sea, mi criterio era, yo estudié cine antes en una escuela de cine, hice el curso entero, ¿no? De 2 años, y después trabajé en televisión, y después hice Historia del Arte. Y cuando hice Historia del Arte ya sabía que era para todo esto que había aprendido a nivel técnico, práctico, ¿no? de cine. Lo que a mí más me interesaba era que las preguntas con relación al cine, me parece que eran preguntas que no aparecen en 1895 con los Lumière, sino que son preguntas que los y las artistas habían hecho durante siglos o milenios, sobre qué significa el arte a nivel antropológico para el ser humano y qué tipo de respuestas da a nivel social, personal, político. Entonces, yo creo que las preguntas que yo me querría hacer como cineasta tienen respuestas posibles en la obra de Goya, por ejemplo, en la obra de Leonardo da Vinci, no sé, de Van Eyck. Y entonces yo quería conocer antes todo eso que ha venido antes, toda esa serie de preguntas y respuestas que ha ido haciéndose el ser humano desde el principio, desde las cavernas, ¿no? Para que una vez que llegas al cine, que es como esta gran reunión de todas las artes, intentar buscar acentos propios, ¿no? ¿Qué significa responder a ese tipo de cuestiones sobre la representación humana, sobre la responsabilidad social del artista, cuestiones de estas, pero en concreto en el ámbito del cine? Claro. Entonces, de alguna forma viene como orgánicamente, ¿no? Estos estudios de historia del arte vienen a responder cuestiones de cine, y cuando hice la tesis doctoral, la tesis es la reunión de las dos cosas, ¿no? Es estudiado desde el inicio de la historia del cine, cómo el cine ha filmado las artes,
y en qué consiste ese intervalo entre cine y pintura, cine y arquitectura, cine y escultura. Sí, sí, claro, la especialidad o la especialización de esa tesis, ¿no? Pues Guillermo, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Qué te queda? Porque ahora tienes que ver las películas, qué días son o cómo lo haces, y creo que el sábado es la Deliberación. deliberación. Hoy empezamos a ver las películas y van a ser 2 películas esta tarde, A las 2 7 y a las mañana. 9 creo que son, ¿no? 7 y 9 y creo que algún día es 6:30 y 9. Vale, algo así me dijo Javier, sí. Y entonces son 2 películas hoy, 2 mañana y luego una al jueves, una al viernes. Eso está guay, ver 2 pelis al día así también. Está bien, sí. Está bien, la verdad que sí. Pues Guillermo, gracias, nos has dado esa visión, ¿no?, de quién es un miembro del jurado, y la verdad que todo lo que venga de la muestra nos da alegría. Gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un placer también. La palabra de Guillermo Peidro, en este caso miembro del jurado de la muestra de cine de Lanzarote, de la 11ª muestra de cine de Lanzarote. Ha hablado un poco de lo que es ser miembro del jurado, ha hablado de lo que se tiene que ver, de cómo suele ser, incluso a veces uno no piensa, ¿no?, de que si conoce o no conoce a quienes participan, por decirlo de otra manera, la independencia que puede tener uno a la hora de ser miembro. Y también este sistema de la muestra abierto al público, pueden ver lo que se delibera y las causas de por qué se elegiría a la película ganadora, y eso también a él le parece un atractivo, y eso pasará el próximo sábado. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.